Tertulia con Angélica Beltrán y Abel Luna. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por escucharnos, por vernos a través de estas plataformas digitales. Estamos nuevamente en un programa más de Tertulia Periodística. En esta ocasión tenemos al compañero Abel Luna, cuya página de internet es Páginas Poderosas. Así es. Una servidora, Angélica Beltrán, con mi página es noticiasdemexico.com.mx y con la columna política de Política en Movimiento. Y pues como tratamos muy en particular el tema de política, pues vamos hoy a hablar de la renovación de las presidencias en la Cámara de Diputados, la presidencia de la mesa directiva en Cámara de Diputados y en el Senado de la República. A ver si gustas comenzar con la tertulia. Gracias por la presentación, Angélica. ¿Qué tal, televidentes? Buenos días. Gusto en saludarles nuevamente. Bienvenidos a esta edición. De hecho, la situación en las cámaras, en el Congreso, tanto de diputados como en el Senado, se ha complicado un poco porque desafortunadamente Morena está aplicando las mismas tácticas que muchos de sus integrantes les criticaron a los priistas. En otras palabras, utilizando la famosa aplanadora, mayoriteando, decían en aquel tiempo. Están haciendo lo mismo. En el caso específico del Senado, entre Martí Batres y Ricardo Monreal, pues ahí se da un agarroncito por lo de la mesa directiva, ¿verdad? Pero mira, la verdad es que yo creo que es mucho lo que en los medios les damos mucho juego a ese tipo de situaciones, Angélica. ¿Por qué? Porque Monreal, él pues por una parte es el líder, la cabeza de Morena. Morena es mayoría tanto en el Senado como en diputados, pero ya se veía venir. Batres hace el berrinche, el corajito de que pues es que constantemente me estaba golpeando, constantemente me estaba diciendo, y eso lo declara. Me hace recordar, por ejemplo, aquella expresión de que me dijo y me tornó aquella polémica de la Bastida Ochoa, ¿no? Que la vestida, ¿no? Que le cuestionaban en aquel momento Roberto Madras. En fin, trataré de ser muy breve, pero la cuestión está en que a final de cuentas el detalle fue de que Monreal aprobó la participación de las senadoras del partido Encuentro Social, situación que se supone que no debería ser, ¿verdad? Puesto que hay reglamentos, hay leyes, hay situaciones muy claras, pero los acuerdos políticos y los usos y costumbres parece que prevalecen. Ahora, en el caso de San Lázaro, el asiento de la Cámara de Diputados. ¿Me permites? Y yo comento lo que yo considero en la cuestión del Senado, de lo del Senado. Sí, no quiero acaparar No, digo para que vayamos por Senado y Cámara de Diputados. Con todo gusto. Pues bueno, para los que no conozcan muy bien lo que es la dinámica de trabajo de la Cámara de Senadores y de Diputados, que es prácticamente lo mismo, la Cámara de Senadores tiene 6 años en ejercicio y tienen un reglamento, además de que existe la ley, pero hicieron un reglamento de acuerdo a que las fuerzas políticas estaban muy disminuidas y todos tenían, digamos que casi el mismo peso. Por lo tanto, cada uno le iba a tocar un año en la presidencia de la mesa directiva. Hay 2 órganos de gobierno para el Senado de la República y la Cámara de Diputados, que es la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Son 2 órganos de gobierno. Quien preside siempre es la fuerza mayor, políticamente hablando, en número de legisladores. En este caso ya correspondió a Morena el primer año de ejercicio para el Senado y también para la Cámara de Diputados. Ese primer año lo ocupó Martí Batres por parte de Morena en la Cámara de Senadores. Ahora el segundo año de ejercicio, he ahí el problema que tiene. Batres dice que quiere reelegirse. Yo desde mi punto de vista pienso que aunque sea la ley puede hacerlo, porque no se impide por ley que pueda reelegirse, moralmente
En la cuestión política yo lo veo incorrecto. ¿Por qué? Se ha hecho en México una lucha constante contra la reelección. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente esperando en una fila de políticos. Si Morena ganó las elecciones mayoritariamente también para el Congreso, la presidencia de la República y en el Congreso, pues hay mucha gente que participó en ese movimiento y mucha gente que está en el Senado esperando un turno. Si a él ya le tocó un año en la presidencia, corresponde que le dé el turno al que sigue, el que sea, el que gane. ¿Por qué? Porque el método de elección es primero en la fuerza política que son ellos, Morena, hacen una primera selección de quiénes son los candidatos, posibles candidatos, o los que ya se asumieron como candidatos, se hace la elección entre ellos y después el que salga se hace la elección en el pleno. Yo considero que es correcto el relevo. No en la Constitución mexicana existe el principio del sufragio efectivo, no reelección. En el caso de las votaciones a la población así es. Sí, porque hemos pasado por la dictadura de Porfirio Díaz, porque no queremos que alguien se quede en el poder por siempre, o incluso por 2 periodos, por 3, porque no es el único, hay muchos. Si Batres dijo, es que yo hice una excelente función como presidente, qué bueno, porque esa es la idea, que haga una excelente función, pero el que sigue. Ahora, ¿quién sigue? Consideró Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, el que acuerda con las fuerzas al interior. Él acordó, él dijo que sea una mujer, a lo mejor sí con jiribilla para decir voy a quitar a Monreal, a Batres, a lo mejor sí con jiribilla de que ahora le corresponde a una mujer. A lo mejor sí lo hizo con ese objetivo. Sin embargo, si ponen a una mujer o a un hombre, quien sea, pero el relevo es importante. Ahora, si el relevo es con una mujer, creo que es relevante en el sentido de que casi hay muy pocos espacios de dirección para mujeres. En este caso, por ejemplo, Guadalupe Murguía, que ya fue presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes también fue presidenta de la Cámara de Diputados. Así es, hay perfiles. Ruth Zabaleta también llegó a ser presidenta de la Cámara de Diputados. En el Senado también ya estuvieron otras 2 senadoras como presidentas. Y la generalidad son senadores. ¿Por qué no una senadora? Pienso que está bien. Y en la cuestión de género pueden decir, y lo que se ha mencionado es, sí, pero la va a dirigir Monreal. Aunque sea una mujer la que esté al frente, que digan por la cuestión de género, no es cierto que haya ganado la posición una mujer, sino que la va a manejar Monreal. Es un principio. Digo yo como mujer, todo es un principio. A lo mejor sí la va a manejar Monreal, etcétera, pero ya es un principio. Ella quizá pueda aportar algo, aunque sea el 10%, pero es un principio. Pero si me permites, Angélica, yo veo algo muy importante y lo comparto con nuestros televidentes. Viene un periodo muy importante que no debemos olvidar. El Senado de la República tiene entre sus atribuciones la política exterior. Y ahí vemos el caso de Trump. Trump, que sabemos, el presidente de Estados Unidos, viene la elección o reelección, él pretende reelegirse. Y ya creo que está más que de sobra, en las redes se incendian cada vez que el hombre habla. Pero toda la persecución que ha habido hacia los migrantes, justificado o no, las situaciones que, como hemos visto, escenas de niños que los separan de sus padres, algo inhumano, los tienen aislados. Entonces el Senado debe tomar un papel más definitivo, más incisivo hacia esa situación. Dejar de lado que vengan y nos visiten, que amigos somos y todo. Sí. En este caso, el papel de una mujer sería relevante en ese punto, en ese factor. Sí, como dices, la postura del Senado tiene que ser cada vez más firme y decidida en este aspecto. Y bueno, también la cuestión del gobierno federal, de que está haciendo algunas actividades precisamente para disminuir la migración, y todos tienen que aportar, todas las instancias que les corresponde ver ese tema.
Y sí, efectivamente el tema de la migración es relevante y el Senado tiene que tener una postura muy firme y muy decidida para el tema. Y bueno, la idea de eso precisamente es que haya esa unidad, esa cuestión de los senadores para que se pronuncien en el mismo sentido, de que si hay divisiones ahorita en la cuestión política, probablemente para los temas legislativos exista lo mismo, y ese es un gran riesgo. Si no logran una cohesión ahorita, para los temas legislativos no se va a lograr la fuerza que se requiere como instancia, como poder, como parte de uno de los poderes del país, que es el legislativo. Entonces, sí vemos, como tú habías comentado un poquito fuera de cámaras, pues que es un berrinche que no debe trascender ya para lo que es la instalación misma del Senado, no debe trascender. Eso es lo que esperamos, ese nivel que tengan los políticos y de todos los partidos, en este caso. Otro nivel, ¿no? Con otros niveles. Que como dicen en el discurso, debe ser más importante el interés general que el particular. Lo dicen en el discurso, esperemos que en las acciones también se refleje. No, y además lo dice muy claro, tanto, desde el presidente de la República, todos los funcionarios, en el momento que toman posesión, dicen protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Ajá. Sí, tenemos ahorita ya unos días el informe de gobierno, ¿verdad? El presidente López Obrador, ya hasta donde sabemos, ya está preparando todo su informe, su texto. Ajá. Que va a dar previo a la presentación formal allá en diputados. Sí, adelante. No, pues pero sí. No haberte interrumpido. No, está bien, o sea, tienes razón. Y lo que te iba a decir, lo del informe, que ya se acordó cómo va a ser el formato que entrega la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ella va a entregar el documento. Ahorita lo que sabemos es que también está López Obrador, el presidente de México, haciendo su informe, y ese documento lo va a entregar la secretaria de Gobernación. Se está considerando que nuevamente llegue el presidente de la República al Congreso a rendir ese informe político que era costumbre, era tradición que lo hiciera, y que a partir de Vicente Fox quitaron esa tradición y ya no entrega él ni da el discurso político en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahorita con López Obrador, como es mayoría morena y hay legitimidad en su gobierno, es lo que están considerando, que no habría problema porque él no pueda ir a dar un discurso político ante el Pleno. Entonces, parece que para el próximo año están ya manejando, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ver esa posibilidad, que él vaya a dar su discurso político allí, porque como toda la gente debe saber, cuando va el presidente ante el Pleno de la Cámara de Diputados, no lee su informe, sino da un discurso político. Es un texto político, así es. Y el informe que se entrega lo estudian los diputados y los senadores, y ya por área se va haciendo la glosa, como dicen, el análisis, y posteriormente se revisa con los secretarios de cada área las dudas que tengan los legisladores. Sí, por eso es que van los secretarios de Estado muchas veces a la comisión respectiva. El de Educación va a la comisión de Educación, en fin. Ahorita me hace traer a la memoria un poco que la vida política en este país es paradójica, es insólita, yo diría también. El propio Muñoz Ledo, recordándoles también a nuestros televidentes, fue el diputado que interpeló en un informe de gobierno a Miguel de la Madrid. Sí, y fue cuando surgió la famosa corriente democrática dentro del PRI. No olvidar que Muñoz Ledo fue fundador del PRD también. Entonces, cuando le dijo, señor, pues permítame, y Miguel de la Madrid no supo ni qué hacer, ¿sí? Y ahora, ¿qué va a hacer Muñoz Ledo? ¿Dónde va a estar, verdad? Y curiosamente, retomando el tema de la mesa directiva de diputados, el artículo 17 del reglamento interno dice muy claro que se va a someter al Pleno, sí, pero en dado caso de que el Pleno no llegue a un acuerdo de la integración de la mesa directiva el 31 de agosto, se someterá a la mesa de decanos. Y si es que no ha habido cambios, resulta que el presidente de la mesa de decanos es Pablo Gómez. Pablo Gómez, aquel
antiguo líder de las fuerzas comunistas, ¿verdad? Donde conoció a mucha gente que siguen ahí, siguen como diputados. Ifigenia Martínez, la misma Rosario Robles, en fin. Pero Pablo Gómez en ese caso tendría, vamos a decir, la palabra para someter al escrutinio del Pleno a los 500 diputados, ¿verdad? ¿Quiénes serían los integrantes de la mesa directiva? Pues fíjate que allí en Cámara de Diputados, como que ya se oye en Radio Pasillo, que las otras fuerzas no van a poner algún impedimento, incluso van a dar su voto para que continúe Muñoz Ledo. Muñoz Ledo es el que ahorita está como presidente en la Cámara de Diputados. Él tiene 82 años, si no recuerdo, 82 años. Es una persona que ya no se le escucha bien cuando da las instrucciones ahí en el presidio. Insisten que Dolores Padierna es la que está considerando que se reforme el reglamento de la Cámara para que continúe Muñoz Ledo. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere que sea el PAN, la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados, la que le toque la mesa directiva. Por eso quiere que se reelija Muñoz Ledo. El criterio que ella tiene, yo sí lo considero válido, porque ya la diferencia que hay en votos, en los porcentajes, Morena está aquí arriba y acá está el PAN. Y antes estaban así, PRI, PRD, PAN, un poquito más abajo PRI, y ya cuando ganó la presidencia Peña Nieto se eleva más, pero están muy parejos, están las fuerzas parejas, tenían el 30% de los votos cada una de las fuerzas políticas principales, PRI, PAN, PRD, 30%, por lo tanto les tocaba cada uno un año en la presidencia, porque estaban muy parejos, pero ahorita Morena está aquí, tiene 259 diputados. El PAN está muy abajo, y no se diga el PRD tiene, no sé, 11 diputados. O sea, ya de ahí viene casi en o sea, esta es la diferencia. En descenso, ¿no? Entonces decía, una nueva realidad política. La realidad política es que ya no estamos parejas las fuerzas políticas y hay un gran contraste. ¿Por qué le va a tocar a la fuerza de aquí la presidencia, el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados? ¿Tú no lo ves válido? Yo no lo pienso. Yo pienso que sí le puede tocar, hubo un tiempo en el que se le dieron 6 meses a cada uno cuando metieron al Partido Verde, pero yo pienso que un año de presidencia quizás no, también porque en la cuestión histórica, y lo comenta Dolores Padierna, es a los de la izquierda nunca les dieron los mejores lugares como las comisiones, nunca les daban Hacienda, nunca les daban la comisión de Economía, de Ganadería, nunca se las daban, les daban las comisiones no tenían tanta trascendencia, ¿no? De menos importancia. Entonces, ahorita que fue el reparto de las comisiones, tienen buena posición el PAN, el PRD, el Partido Verde, tienen buenas posiciones, está equilibrado allí. La mesa directiva, ¿por qué le tocaría a alguien que tiene menor peso político? ¿Por qué le tocaría un órgano de gobierno? Pienso que no, porque tienen poca fuerza. Si la gente no votó por ellos, no pueden ocupar ese cargo. Y algo de lo que mencionabas tú, de la cuestión del mayoriteo, pues justamente esa es la democracia. Quien tiene más número de votos, esa es la democracia. A lo mejor están equivocados los 100 que votan por algo y los 2 que votan en contra están en lo correcto, probablemente. Por eso, como dicen, a lo mejor la democracia no es la mejor forma de elección, probablemente. Sin embargo, esa es la que tenemos. Y quien tiene más número es el que gana. Mira, yo creo que eso es algo muy, muy debatible, Angélica, entre académicos, entre investigadores. No siempre las mayorías tienen la razón. Ajá. Y esta situación de darle ahora el espacio a los panistas es por un acuerdo político que viene de otras legislaturas. Ahora yo tengo una hipótesis de trabajo. Bien, Morena ha ganado la mayor parte de los escaños en
diputados, en senadores, pero por todo el arrastre de López Obrador. Y no hay que olvidar, y yo lo comentaba en otro espacio de tertulias periodísticas con los compañeros, colegas y amigos, el hecho de que Morena esté integrada por fuerzas del PAN, del PRI. No hay que olvidar que el propio López Obrador en su juventud fue priista en Tabasco, en Macuspana, y se enfrentó a Roberto Madrazo en aquel tiempo. Fue presidente del partido. En algún tiempo estuvo por allá, así es, y bloqueó los pozos petroleros. En fin, la historia de López Obrador es muy amplia. Pero la gente que está integrando ahorita Morena, pues vemos el jaloneo que se traen también por la presidencia, que si no tengo mal el dato, en noviembre Morena va a elegir a su próximo dirigente, y tal parece que Polensky no se queda. Se habla de Berta Luján, Alejandro Rojas Díaz Durán. Prácticamente no hay semana en la que cuestione si realmente Morena es un partido o es la cohesión de intereses de todas esas fuerzas, del PAN, del PRI. En estos días, no hace mucho, estaba leyendo una notita que otro perredista se va a Morena. Desafortunadamente yo creo que como observadores que nos preciamos de tratar de serlo, pues la ideología les viene sobrando, ¿no? Sí, yo no sé realmente, básicamente, y no hay que olvidarlo, y también lo comento con nuestro teleauditorio, los diputados y senadores tienen fuero porque es el fuero del pueblo, la representación del pueblo. No es patente para que queden haciendo lo que se les dé la gana, ni entrándole a los moches, como por ahí les llaman, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? En algún momento dado el fuero se debe respetar, es la representatividad de todos los que hemos votado por los que nos representan, vuelvo a repetirlo, en diputados y senadores. Desafortunadamente la política, la usanza antigua, se dejaba llevar mucho por los grupos, por los partidos, por los intereses. Y también desafortunadamente de ahí se generó mucho todo el ambiente de corrupción que el actual presidente cuestiona. Pero ahí sería otro tema muy fuerte, muy Pero fuerte. tienes mucha razón en eso que dices. Probablemente, es que ya nos quieren cortar, pero un tantito. El tiempo nos gana, y eso que no estamos en televisión. 2 minutitos, sí, eso que no estamos en televisión. Tienes mucha razón en eso, que el arrastre de López Obrador, sin embargo, los que conforman las cámaras, muy en particular Cámara de Diputados, hay muchos legisladores que no tienen una preparación mínima, ya no digamos que amplia, ¿no? Tienen una preparación mínima y que tal vez no deberían estar ocupando altos cargos porque no tienen cómo no tienen elementos para trabajar. Como dicen, por eso existen los asesores, etcétera. Ojalá que sí con ellos pudieran sacar adelante este trabajo y todo lo que prometieron, y la gente, la esperanza que tienen de ellos, ojalá que se cumpla, que cumplan todo lo que se prometió. Pero sí hay muchos legisladores que no tienen una preparación mínima, ni saber leer, etcétera. Entonces, ya que ganaron y ahorita que ya están en el cargo, yo sí los exhorto a que tomen sus cursos Totalmente de acuerdo, Angélica. De todo, porque la preparación es fundamental. Es permanente. Para el periodista, para el legislador, para el presidente, para los secretarios, para todos. La preparación es fundamental, y eso sí lo deberían hacer. Para que cerremos la cuestión de la renovación de las cámaras, de la presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado, pues lo que vemos es una pugna entre los de Morena. Martí Batres, como actual presidente, que concluye su periodo el día 1 de septiembre, con la pugna que trae con Ricardo Monreal, ahorita ya el presidente de la República del mismo partido, pues como que está dándole lado a uno y a otro. No sabemos con quién se vaya a ir, a quién vaya a apoyar realmente políticamente, pero ya hay una pugna en Cámara de Senadores y va a haber una fragmentación en el partido si es que no logran un acuerdo. En la Cámara de Diputados también hay otra pugna entre Mario Delgado, que es el actual coordinador de la bancada y que quiere ser presidente nacional de Morena, y la diputada Dolores Padierna.
que es actual vicepresidenta de la mesa directiva. Hay una pugna entre ellos y empiezan mal, ¿no? Pues yo creo que habremos de ver el último día de agosto, Angélica, cómo se pone esa sesión en el pleno, porque de acuerdo con el mismo artículo, los diputados tienen que votar o por cédula, o sea, con papel, la urna transparente, o el voto electrónico en la pantalla al final del salón. Pues ya mandaron el aviso, que es el día 31 de agosto, el sábado, la votación en la Cámara de Diputados. A las 5 de la tarde es la sesión, y ahí ya veremos si logran un acuerdo o seguirán peleando, pese a que tienen un pastel muy grande. Morena ya ganó la presidencia, ya ganó las 2 cámaras, ganó municipios, tienen mucho, y yo no veo ni por qué tengan que estar peleando. Mira, yo creo que un año de haber asumido el poder López Obrador, los morenistas no se vale que sigan aplicando, reitero, lo que tanto criticaron. Exacto. Ve lo que ocurrió en estos días, ayer, antier, en el Congreso de Baja California. Suena de chiste, pero es una realidad, ahí están los videos. Se llevaron a los viejitos y niños aplaudiéndoles a los diputados locales para que sometan ahora a consulta, yo no sé qué quieran consultar, si amplían o no la famosa ley Bonilla, ¿verdad? De 2 a 5 años, pero digo, ya es también una situación que ya como es dices, de chiste, ¿no? Y de risa. El colmo, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. Pero sí, esperamos que pues haya... Hay mucho, la situación política, la situación nacional nos da para hablar, pero no solo estos minutos, ¿no? Sino mucho más. Claro que sí, por eso vamos a continuar con las tertulias próximamente, próximo viernes, con otros invitados. Y si tienen algunos temas que quieren que tratemos, adelante ahí en los comentarios cuando aparezca ya el video, con todo gusto vamos a atenderlos. Muchas gracias por la atención. Tertulia con Angélica Beltrán y Abel Luna.